Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Qué bendición cantar y alabar al Señor. Yo creo que sin duda el Espíritu dirigió a nuestras hermanas en la elección de los cantos de esta noche, precisamente por el tema que vamos a considerar. Cada uno de los temas me hizo mucho sentido. Vamos a comenzar el episodio número 8 de este estudio de Hechos de los Apóstoles, que se titula "Es menester obedecer a Dios". Es prioridad obedecer a Dios. Es lo que nos va a decir y lo que vamos a aprender hoy. Vamos a continuar en el capítulo 5, versículos del 17 al 42, que hasta ahí lo dejamos la semana pasada. Pero antes vamos a hacer el resumen como lo hemos estado haciendo, hermanos, pensando que estamos leyendo los encabezados de un periódico en aquellos días en Jerusalén y que se dan a conocer las noticias a través de estos encabezados. Así que vamos a leer el primero, diapositiva 2, que nos dice: mentira mortal, pareja muere por engañar al Espíritu Santo tras venta de propiedades. Impactante tragedia en la comunidad cristiana. Ananías cayó muerto tras mentir sobre la venta de su propiedad. Siguiente diapositiva. Segundo encabezado dice: otra muerte en poco tiempo. Zafira, esposa de Ananías, muere tras repetir la mentira. Horas después, su esposa Zafira se presenta contando la misma mentira. Su destino es el mismo, la muerte. Jerusalén está en shock. Siguiente encabezado. Temor invade Jerusalén. El juicio divino cae sobre los que mienten al Espíritu Santo. La comunidad de creyentes, sacudida por el castigo inmediato a Ananías y Zafira. El miedo y la reverencia por la santidad de Dios se extienden como un fuego entre los fieles. Siguiente encabezado. Milagros en masa. Apóstoles sanan a multitudes, expulsan espíritus malignos. Increíble despliegue de poder sobrenatural. Los apóstoles realizan señales y prodigios, atrayendo a multitudes al pórtico de Salomón. Los enfermos son sanados y los poseídos liberados. Una más. Fiebre de milagros. Sombra de Pedro sana a enfermos en las calles de Jerusalén. La fe de los creyentes alcanza un nuevo nivel. Solo la sombra del apóstol Pedro es suficiente para que los enfermos sean sanados. La fe de ellos los sana. Muy bien, estos son los encabezados como resumen de la lección anterior. Vamos a continuar entonces y vamos a ver este tema: es menester obedecer a Dios. Hechos capítulo 5, hermanos, del 17 al 42, vamos a leerlo de manera alternada, este pasaje, y vamos a pasar a los comentarios. Hechos capítulo 5, del versículo 17 al versículo 42, de manera alternada vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios así: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos.
diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardias afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también, y todos los que le obedecían fueron dispersados. No la podré. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Todos. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. ¿Estamos en la diapositiva 7? Bien, ahí está la cita que acabamos de leer. En resumen, algo que está sucediendo aquí. Ya anteriormente el Sanedrín había dado orden, ya les había dado mandamiento a los apóstoles de que no hablaran del nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? El tema es que aquí los saduceos se enojan mucho los saduceos. Recordamos que algo que en lo que no creen los saduceos es en la resurrección. Pero el tema es que los apóstoles, cada vez que se ponen a hablar delante de las multitudes, no solamente predican que Cristo murió, sino que también resucitó. Y eso los hace enojar muchísimo a los saduceos, porque ellos no creen en la resurrección. Pero además sucede que cada vez más la gente los oye y se acercan y creen en el Señor. El Señor está añadiendo a la iglesia y se agregan por miles, según lo que ya hemos leído anteriormente.
por miles. Así que la predicación ahora tiene mucha más influencia de parte de los apóstoles. Entonces parece que están perdiendo terreno en este momento, pues los más religiosos de aquel tiempo, ¿verdad? Porque la gente está escuchándolos. Así que nos dice el texto que leímos, algo que se resalta en estos hombres es que estaban celosos. Tenían celos por lo que estaba pasando. Claro, la gente ya no se acerca a preguntarles a ellos. La gente ya no se acerca a consultarlos a ellos. Ya no los está escuchando a ellos. La gente está escuchando a los apóstoles porque ellos están predicando guiados por el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que hace la diferencia. El Espíritu Santo los está guiando en la predicación que ellos están dando. Por eso es que, y nos dice, ¿verdad?, son agregados muchos a la iglesia. Dios se encargaba de esto. Así que ellos ya no soportan más y entonces deciden que los van a aprender, los van a arrestar. ¿Para qué será que los quieren arrestar? Quieren matarlos, evidentemente los quieren matar, quieren calmar esto. Seguramente, no seguramente, ya lo sabemos a través de la palabra, ellos pensaron que matando al Señor Jesús se iba a acabar todo. Pero parece que las cosas no resultaron así. Está ahora aumentando mucho más la gente que está escuchando el mensaje de Cristo y el mensaje de la resurrección. Así que están celosos. La única solución que ellos ven por delante es matar también a los apóstoles. Así que bueno, vamos a ver lo que sucede. Siguiente diapositiva, número 8. Entrando y saliendo de la cárcel. Así que los apóstoles son encarcelados, ¿sí? Los mandan a arrestar y los encarcelan. Bueno, al día siguiente los iban a juzgar, así pensaron. Oh sorpresa, porque de noche se presenta un ángel enviado de parte de Dios. Un ángel del Señor que los ayuda a salir, los libra de la cárcel. Y además tiene un mensaje de parte de Dios para ellos. Una palabra de parte de Dios para ellos. ¿Cuál es esa palabra? Vayan al templo y sigan predicando. Sigan hablando del nombre de Cristo. Sigan haciendo la tarea para la cual fueron puestos, a la cual los puso su Señor. Y uno pensaría, qué difícil pudo haber sido la decisión para alguien que no está rendido al Señor. Alguien que no está rendido al Señor dudaría mucho en regresar. Lo invadirían miles de pensamientos acerca de, esta es la oportunidad para escapar, lo más seguro es que me quieren matar. ¿Para qué le busco más? Me voy a meter en camisa de 11 varas, decimos, ¿verdad?, en la cueva del lobo. ¿Para qué me voy a meter? Bueno, los apóstoles no pensaron así. No pensaron así, porque ellos están rendidos a la voluntad de Dios. En su pensamiento ni siquiera hay duda de qué es lo que deben hacer. Sencillamente el ángel de parte de Dios les dijo, vayan, regresen al templo y van a seguir predicando. Pero entonces, ¿qué chiste tendría haber sido librados de la cárcel? Yo pensaría que si me libra el Señor es para escapar de aquí, de este lugar. Pero aquí cerca me van a alcanzar nuevamente. Y es lo que pasa, ¿verdad? Yo estoy pensando muchas ideas que me vendrían a la mente. Estoy pensando en eso. Lo más fácil sería, ya, vámonos, escapemos. Es la oportunidad. Pero no, ellos hacen caso al ángel. Así que a la mañana siguiente, ellos van y siguen predicando el nombre del Señor en el templo. Así que el sumo sacerdote manda a traer a los prisioneros, ¿verdad? Van, los buscan, no están en la cárcel, no están en el lugar donde debían de estar. Pues, ¿qué habrá pasado? Ya no sabían en qué iba a parar todo esto. Dice
dice la palabra. Podían haber pensado, seguramente han recibido la ayuda de los guardias. Ninguno de ellos habría pensado, seguramente Dios mandó un ángel y los libró. Ninguno de ellos. Pensarían, creo que es lógico pensar esto, ayudados por los guardias, se escaparon. Pero de repente vienen y les dicen, a los hombres que están buscando, están allí en el templo predicando. No se escaparon. Ellos se siguen predicando allí en el templo. Bueno, pues mándenlos traer, tráiganlos. Y otra vez, ¿qué no les dijimos? Que no predicaran. Hay que resaltar que los apóstoles, cuando va el jefe de la guardia por ellos, no se oponen al arresto. No se oponen. Ellos se dejan arrestar y son llevados otra vez delante ahí de las autoridades. Esto es importante. No se oponen. Están haciendo lo que Dios les mandó. Sin embargo, vienen unas autoridades y se los llevan arrestados. Ellos no van a hacer pleito, no se van a poner a defenderse en ese momento, no se oponen, sencillamente se dejan llevar. Saben que Dios tiene control sobre todas las cosas, así que bueno, son llevados otra vez delante del concilio. Siguiente diapositiva. Están predicando y ellos acompañan con calmita, ¿verdad? ¿Cómo se atreven a desobedecer? ¿Cómo se atreven a desobedecer? Esa es la pregunta del sumo sacerdote. El compromiso es evidente. No están comprometidos con los hombres, ellos están comprometidos con Dios. Y hacen caso a las indicaciones que Dios les había dado. Así que en este caso no hay una ley humana que los pueda callar. No hay ley humana que los pueda callar. Ellos están obedeciendo a Dios que les ha enviado a hablar, a seguir hablando. Pero además, hermanos, por lo que leímos, es otra vez que ellos, el Sanedrín, los religiosos, escuchan de parte de los apóstoles que ellos mataron a Cristo. Una vez más los confrontan los apóstoles y les dicen, ustedes mataron a Cristo. Pero además, Él no está muerto, Él resucitó. Ellos siguen llevando el mensaje. Lecciones atrás veíamos que era importante en la selección de quién iba a ser el apóstol 12, ¿verdad? Era importante que él fuera testigo de todas las cosas desde el bautismo del Señor Jesús hasta el momento que él ascendió. Era importante porque cuando se tuviera que presentar delante de quien se tuviera que presentar, iba a poder hablar como testigo, ¿sí? El testigo vio las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es testigo, lo vio. A él no le cuentan, él narra lo que él vio. Entonces ellos siguen hablando con poder, siguen hablando con firmeza y siguen declarando cómo, aunque murió, Dios lo exaltó. Y siguen declarando pues que Él es el Cristo. Se enojan aquellos, ¿no? Se enojan aquellos porque incluso llegan a expresar, no, ustedes quieren, ¿no?, que caiga sobre nosotros la culpa de la muerte de ese hombre. Y entonces, ¿cómo creen que fue? Ellos son los que promovieron precisamente que mataran al Señor Jesús. Se dijo por ahí, el sumo sacerdote lo expresó de esta manera: es mejor que muera uno, ¿no?, por todo el pueblo. Así que sí son culpables, sí lo promovieron. Ya sabemos que Caifás y Ananías pues se van turnando en ocupar el sacerdocio, ¿no?, sumo sacerdote, se van turnando. Y estaban allí de todas maneras, ellos. Así que, bueno, esto es interesante, darnos cuenta que ellos siguen dando testimonio de que Cristo murió y también resucitó. Y que aún todo lo que está pasando
todas las sanidades, la gente que viene ahí con ellos. Dice en el resumen que vimos, hasta la sombra de Pedro pasaba y la gente sanaba, aunque sabemos que no es la sombra de Pedro, sino la fe de la gente, ¿verdad? Y el Espíritu Santo obraba. Entonces, es interesante ver todo lo que está pasando y humanamente podríamos entender por qué ellos se enojan, por qué ellos se enojan tanto. Ya están perdiendo autoridad. Están perdiendo autoridad. La gente evidentemente ya no los ve como antes los veía, como aquellas autoridades que estaban apuestas para enseñarles. Ahora van con los apóstoles. Bien, pues aquí está el tema, que ellos los quieren matar y están buscando cómo hacerlo. Siguiente diapositiva. Se ofenden los saduceos porque hablaron de la resurrección, los apóstoles, y sin embargo no pueden tomar ellos solitos la decisión de matarlos. Los saduceos solitos no pueden tomar la decisión de matarlos. Es como algo así como los partidos políticos, ¿no? Necesitan número, necesitan el respaldo de la gente. Y pues evidentemente no la tenían los saduceos. Así que no podían llegar a esa decisión, pero de que querían, sí querían. Y en eso que estaban, se levanta por ahí este hombre Gamaliel, que es de los principales ahí entre los fariseos, y habla al Sanedrín. Este hombre, no hay un texto bíblico que nos haga saber que este hombre había creído en el Señor Jesús. No hay un texto bíblico que nos diga que él era por lo menos simpatizante de los cristianos. Así que la forma en la que se levanta en realidad lo vamos a ver simplemente como un hombre prudente, un hombre que es prudente en sus palabras. Él actúa de manera prudente. Entonces se dirige, ¿verdad?, al Sanedrín, y en resumen él dice: si este movimiento es de los hombres, si este movimiento es humano, va a pasar, va a terminar. No hagan ustedes nada, no necesitan hacer nada, no necesitan tomar una decisión respecto a qué le quieren hacer estos hombres, porque si este movimiento es humano, miren, se va a acabar. Ya tenemos 2 ejemplos y él narra los 2 ejemplos que acontecieron anteriormente. Se levantaron ahí algunos y algunos otros los siguieron, pero apenas murieron los cabecillas. ¿Y qué pasó con los demás? Se acabó el movimiento. Entonces, mediten en esto. Si es un tema humano, van a fracasar. Tarde o temprano van a fracasar. Pero si es un tema de Dios, si el origen de todas estas cosas viene de parte de Dios, es de origen divino, entonces ustedes se van a encontrar actuando en contra de Dios, oponiéndose a Dios. Así que sus palabras son prudentes, ¿verdad? Este varón Gamaliel, que más adelante lo vamos a ver nuevamente. Así que les da un buen consejo y el Sanedrín acepta la propuesta, acepta. Y entonces no van a tomar una decisión en cuanto a matarlos, pero no se van a ir sin un castigo. Siguiente diapositiva. No se van a ir sin un castigo. Y entonces los mandan a azotar. Los mandan a azotar. Les dicen otra vez que no prediquen en el nombre de Jesús y los mandan a azotar. El apóstol Pablo describe que fue azotado y por ahí menciona 40 azotes menos 1. Parece que 39 azotes era lo máximo con lo que se podía castigar a una persona. Se cree que probablemente fueron 39 latigazos los que recibieron. Debió haber sido doloroso, hermanos, doloroso. Hay películas en donde se puede apreciar, sobre todo esas películas que tratan la esclavitud todavía de algunos años atrás, y se ven escenas en donde pues le dan
o palazos o le dan de látigos en la espalda, hombres y mujeres esclavos, y terminan mal, muy heridos, muy lastimados, terminan mal. Y esto nos hace pensar un poquito, hermanos, en esta situación. El Señor Jesús habló acerca de que es una bienaventuranza, es una dicha, es algo que debiera de traer gozo y alegría a nuestro corazón, el ser perseguidos, ¿verdad? Vituperados, que digan toda clase de mentira contra nosotros. Si esto pasa, dice el Señor, alégrense, gócense, porque su galardón es grande en los cielos. Como cristianos, hermanos, necesitamos sí pensar en estas cosas. Sí necesitamos pensar en estas cosas. Yo recuerdo, y hasta hoy lo trato de tener presente, yo recuerdo alguna ocasión, el pastor Armando me pidió que lo acompañara a la casa de alguien, y recuerdo que escuchamos en ese momento a aquella persona diciendo: pastor, ahora sí, después de esto, con todo con el Señor, voy con todo. Palabras más, palabras menos. Y el pastor le decía: tenga cuidado, hermano, porque puede ser probado en eso que usted está diciendo. No tardó mucho tiempo, no recuerdo exactamente cuánto, pero no tardó en ser probado. ¿Y saben qué pasó? Dejamos de ver al hermano, lo dejamos de ver. Nosotros sabemos bien lo que debemos de hacer ante muchas circunstancias, hermanos. Sabemos bien lo que debemos hacer, porque la palabra de Dios no ha faltado, la instrucción de parte de Dios no ha faltado. Pero decía alguien: espero que si llega a suceder me mantenga firme, que yo me mantenga firme. No es que esté dudando del Señor, ¿no? Pudiera ser que me invada el temor, y entonces algunos los persiguieron, y algunos sí blasfemaron el nombre del Señor. Algunos otros los persiguieron y murieron por causa del nombre del Señor. Ya el Señor había dicho: el que gane su vida la va a perder, pero el que pierda su vida por causa de mí, entonces la va a ganar. Son palabras que sabemos. La verdad es que en este momento, en este tiempo, tal vez nosotros no estamos enfrentando cosas así. Tal vez no estamos enfrentando, pero sabemos que sí hay otros lugares donde sí hermanos nuestros las enfrentan. Pero la pregunta sería: ¿qué haría yo en esas circunstancias? ¿Qué haría yo en ese momento? Y entonces viene la oración: Señor, permíteme mantenerme firme. Ayúdame y fortaléceme para estar firme en ese momento. No es que busquemos que nos suceda esto, pero el Señor ya nos dejó saber que vamos a ser odiados por causa del Señor. Nuestras decisiones y nuestra conducta son desagradables para muchos, y entonces vamos a enfrentar oposición. Señor, que yo me pueda mantener así, por mucho menos que lo que estamos leyendo con los apóstoles. Con mucho menos que esto, algunos renunciaron al camino, por mucho menos que esto. Y entonces es allí la oración: Señor, ayúdame. A los apóstoles no les afectó en su ánimo. Al contrario, leímos cómo salieron de allí, hermanos. Gozosos, ¿no? Ellos salieron felices. ¿Por qué? Porque fueron considerados dignos de haber enfrentado esto por causa del Señor, haber sido golpeados por causa del Señor. Y uno pensaría: pues yo creo que hasta ahí le van a parar, ¿no?
parece que sucede lo contrario, hermanos. Parece que en estos momentos sucede lo contrario. Algo muy fuerte viene de parte de Dios, que los lleva a seguir. Ahí está el apóstol Pablo mencionando todo lo que le pasó, y el apóstol Pablo seguía. Creo que cuando nosotros hemos rendido nuestra vida delante de Dios, creo que estas situaciones, lejos de debilitar y desanimar, nos fortalecen. Nos fortalecen. Así que los apóstoles no se desaniman, al contrario, gozosos por sufrir por Cristo. Y entonces ellos se dan cuenta de lo que más adelante va a decir el apóstol Pablo allá en Filipenses 1:29. Por causa de Cristo, ustedes tienen el privilegio no solo de creer en Él, sino también de sufrir por Él. Dice el apóstol Pablo, tienen el privilegio. Privilegio es haber creído en Cristo. Haber creído en Cristo, gracias a Dios, que de alguna manera llevó su palabra a nuestros corazones y le entregamos nuestras vidas. Pero dice, no solamente tienen ese privilegio de haber creído, también tienen el privilegio de sufrir por Él. Sufrir por Él. Bueno, creo yo que algunas veces será más fuerte que otras. Pero siempre habrá momentos en donde tengamos que mantenernos firmes en nuestra decisión de seguir a Cristo. Mantenernos fieles en nuestra decisión de seguir a Cristo. Creo que sí seremos probados. Creo que sí somos probados. Y que el Señor nos ayude con su Espíritu Santo, nos fortalezca con su Espíritu Santo y entonces estemos firmes, hermanos. No vamos a salir a las calles buscando esto. Solito va a venir. Solito viene eso. Pero que estemos firmes. Así que ellos continuaron por otro tiempo enseñando, ¿verdad?, acerca de Cristo en el templo y en las casas. Última diapositiva. ¿En qué situaciones de la vida, hermanos, el día de hoy podemos considerar la desobediencia de los apóstoles como un ejemplo? Como un ejemplo para nosotros. Porque es una desobediencia finalmente lo que hicieron, ¿verdad?, de esas autoridades, porque cuando ellos les ordenaron no hablar de Cristo y siguieron hablando de Cristo, fue desobediencia a ellos, aunque obediencia a Dios, que es lo más importante, ¿no? ¿Pasará esto? ¿Enfrentaremos esto? Ahí en la ilustración, hermanos, pongo dos casos, dos temas. Del lado izquierdo nos dice persecución a cristianos y por ahí aparecen en colores. El rojo es donde el nivel de persecución es más extremo. Después sigue un anaranjado y después un amarillo oscuro. Por ahí aparece México como el más bajito. Aunque dice ahí alto, y luego dice muy alto, y luego dice extremo. El rojo es extremo. Anaranjado dice muy alto, y el más bajito dice solo alto. Bueno, hay países en donde está prohibido el cristianismo. Hay países en donde está prohibido que haya Biblias. El otro día nos hablaba el pastor Armando, ¿verdad?, acerca de alguien, ¿no?, que se sabe el Salmo 119. ¿Por qué? Pues porque no tienen el mismo acceso a las Biblias que nosotros y entonces se los aprenden. Se aprenden los versículos. De alguna manera llega la palabra de Dios y ellos, pues sin duda, al tener un papelito con un versículo se lo aprenden y seguro lo queman o lo tiran, pero se lo aprenden. Atesoran esa palabra que reciben. La atesoran. Bien, en esos países está prohibido. Está prohibido leer una Biblia. Está prohibido pertenecer, así le llamarían ellos, ¿verdad?, pertenecer a una secta cristiana.
¿qué hacen? ¿Qué hacen los cristianos? En ese momento los cristianos no obedecen a ese gobierno, a esos gobiernos. No obedecen a esos gobiernos. Ellos están buscando de Dios y su obediencia es a Dios. Obedecer a esos gobiernos sería ignorar cualquier tema relacionado con la Biblia, tirar Biblias, ayudar incluso a quemar Biblias. Eso sería obedecer a esos gobiernos. Pero ellos atesoran la palabra que llega a sus manos, la leen, la comparten sin duda entre ellos. Seguramente se reúnen a escondidas. Seguramente se reúnen a escondidas. Bueno, esto es algo que pasa, aunque a nosotros no nos pase en nuestro país, es algo que sucede en otros lugares. Pero ellos están decididos a buscar de Cristo. Esa es una imposición de los gobiernos, ¿verdad? Para hacer algo contrario a lo establecido por Dios. Algo contrario a lo establecido por Dios. Porque si Cristo le llama a alguien al arrepentimiento y ese alguien está dispuesto a arrepentirse y entregar su vida a Cristo, está haciendo lo que es agradable para Dios. Entonces podemos decir, los hermanos en aquellos países pues que están buscando de Dios, de alguna manera no están sujetos a sus gobiernos, a sus autoridades. Ahí entonces aplica. Ahí aplica. Otro punto en donde aplica. Del lado derecho podemos ver imposición de la ideología de género. Hermanos, hay países que ya hasta en sus leyes están implementando todo tipo de cosas para seguir introduciendo la ideología de género, pues desde los más pequeños. Países como Colombia es uno de ellos, en donde ya prácticamente están dejando que los niños, o por lo menos por ley, ¿no?, que los niños puedan decidir qué sexo quieren ser. Y si quieren cambiar, hasta en apoyo para que puedan cambiar. Esto está pegando muy fuerte, hermanos. Pegando muy fuerte. No hace mucho tiempo, pues se habló de los libros y los temas de los libros, ¿verdad? Aquí, en nuestro país. ¿Qué vamos a hacer como papás que conocemos de Dios y que conocemos la verdad? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que trabajar con nuestros hijos y enseñarles que las cosas no son así. Las cosas no son así. En la escuela, en la televisión, en las series, en todas partes, en la calle. Gente que ya abiertamente no disimulan, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y entonces los pequeños salen a la calle y se empiezan a acostumbrar ellos a esto. Ellos lo ven como normal. O sea, sí, de parte de las autoridades están empujando, están presionando para que lo aceptemos como verdad, para que lo creamos que así son las cosas. Obviamente los primeros en poder caer en esto son los niños. Nosotros podemos decir, bueno, no, yo ya sé y ya estoy definido, pero los niños. Y luego a lo mejor nuestros jóvenes no tienen problema tampoco con eso. Pero ¿saben qué? Nuestros jóvenes seguramente se van a tener que enfrentar a mantenerse en su posición. A lo mejor no se enfrentan a la duda, ¿será o no será? Tal vez no se enfrentan nuestros jóvenes a la duda, ¿soy hombre o soy mujer? Tal vez no se enfrentan a eso, pero probablemente sí se enfrenten a mantenerse firmes en sus convicciones. Porque hay rechazo, hay oposición. Están presionando fuertemente. Están presionando fuertemente. Entonces, hermanos, en ese sentido, si nosotros decimos, si nosotros les enseñamos a nuestros hijos que esto no es correcto,
que esto no es el orden establecido por Dios, vamos contra autoridades. Porque esto no es solamente de un país, esto viene de mucho más arriba, en donde se están trabajando todas estas cosas. Y lo que no podemos hacer nosotros es quedarnos dormidos en este tema. Tenemos que trabajar con nuestros hijos y enseñarles que las cosas no son como en este momento las está pintando el mundo, y muchos las están aceptando así. Muchos las están defendiendo. Por allí hay un video, alguna vez lo compartí en el grupo creo que era el grupo de niños, y era precisamente para los papás, ¿no? Para que vieran esto. Y sí hay un trabajo en este sentido, y dicen que van a convertir a los niños. Van a convertir a los niños. Y los niños van a ser los principales promotores de toda esta ideología. Y después, ellos van a convencer a sus hermanos y hermanas. Y después de eso, dice, vamos también por ustedes. También ustedes los queremos alcanzar. Así es, así son las cosas. Y está pasando. Ya está pasando. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Bueno, los apóstoles se negaron a obedecer a las autoridades que los estaban guiando o les estaban ordenando hacer algo contrario a lo que Dios estableció, a lo que Cristo les mandó. Vayan y prediquen. Y las autoridades les estaban ordenando hacer lo contrario. Ellos siguieron. Nosotros, hermanos, tenemos que hacer también nuestra tarea en este sentido. Tenemos que hacer nuestra tarea. Afirmarnos en nuestra fe, afirmarnos en lo que hemos creído y pedir dirección de parte de Dios. Su Espíritu Santo nos guía para hacer las cosas, para hacer la tarea. A veces dudamos, pero cosa de estar allí en la presencia de Dios, y Él nos va a ayudar, nos va a revelar, nos va a mostrar. Y a veces habrá temor también, hermanos. No podemos descartarlo. A veces habrá temor, habrá dudas. A veces hasta querré renunciar. Vendrá la tentación para renunciar y no seguir. Pero Dios es el único que nos puede fortalecer en esos momentos. Y lo hemos aprendido. No debemos de dejar de hacerlo. Estar de rodillas en la presencia de Dios, fortaleciéndonos, nutriéndonos con su Espíritu Santo, para que entonces podamos hacer la tarea, podamos hacer la obra a la que Él nos ha enviado. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, en esta noche te damos gracias porque nos das la oportunidad de leer tu palabra y entender todas estas cosas, Dios, que comenzaron en aquellos días, en medio de los apóstoles y nuestros hermanos de aquellos tiempos. Pero, Señor, esas situaciones continuaron a través de cada época de la historia, y aún hasta hoy nos alcanza. En mayor o en menor medida, sin duda, habrá oposición a que tu iglesia viva en el orden que tú estás estableciendo. Señor, queremos pedirte que nos des fortaleza, que afirmes en nosotros, Señor, tu palabra, que tu Espíritu Santo, Dios, nos guíe en nuestras decisiones, y que, Señor, podamos siempre decidir por ti, podamos decidir lo que es agradable delante de tus ojos, que no nos desanimemos, sino que con poder, guiados por tu Espíritu Santo, podamos seguir haciendo la tarea, la obra a la cual nos enviaste. Ayúdanos, Dios, porque sabemos claramente que apartados de ti no podemos hacer nada. Necesitamos tu ayuda. Señor, aquí están nuestras vidas. Ciertamente no somos los mejores, Dios, lo reconocemos. No somos los más diestros, los más expertos, no es así. Podemos reconocernos incluso como
tal vez los más torpes. Pero Señor, lo cierto es que tú te glorificas cuando nosotros nos disponemos con todo nuestro corazón. Tú te glorificas a ti mismo. Así que aquí están nuestras vidas, Dios, te las entregamos para que sigas haciendo tu obra en cada uno de nosotros y nos lleves y nos guíes, Dios. Gracias por esta tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, por el tiempo de alabanza, Dios. También te damos gracias por nuestros hermanos que están allá en casa viendo la transmisión, rogando que también tu palabra les fortalezca a cada uno de ellos. Gracias por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia. Señor, terminamos esta reunión y rogamos que nos lleves con bien a nuestros hogares y que tu bendición siga siendo con todos y cada uno de nosotros, hoy y siempre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.